y por el tipo de relación que tiene con el coronavirus. Ustedes saben que el olfato es uno de los sentidos. Bueno, y el bulbo olfatorio está ubicado por encima del etmoides, por encima de la lámina cribosa, por debajo de la fosa cerebral anterior, y esta es el área olfatoria. Acá ustedes ven el bulbo olfatorio, aproximadamente son 2 centímetros de la parte superior del techo de la fosa nasal, por encima del cornete, por encima del cornete, entre el cornete superior y el techo de la fosa nasal. Ahí nosotros tenemos el área olfatoria. Acá nosotros podemos ver como toda la parte superior por encima del cornete medio y por encima del tabique nasal, toda la parte superior del tabique nasal que está por debajo de la lámina cribosa, están los filetes olfatorios donde se pueden distribuir y ahí tienen los receptores para generar el olfato. Acá vemos la distribución de todas estas estructuras, todas las anastomosis, y acá vemos también todo lo que es la parte del sistema parasimpático a través del nervio esfenopalatino. Y ustedes saben muy bien la distribución de estos receptores, del tipo de epitelio que tienen las células, ¿verdad? Tiene un sistema bipolar y un sistema de glomérulos donde se van haciendo sinapsis. Acá nosotros vemos este tipo de epitelio, es un el epitelio olfatorio. Vemos que hay células de soporte, células olfatorias, células basales de sostén, tenemos una lámina propia, las arteriolas, las glándulas olfatorias de Bowman. Todo esto son diferentes estructuras que nosotros ya más o menos conocemos y cómo se va produciendo el proceso de sinapsis desde la glándula, de la estructura receptora. Bueno, acá nosotros podemos ver, esta es la parte del neuroepitelio en la parte del techo, la lámina cribosa, el bulbo olfatorio, las células receptoras de las sustancias odoríferas y todo el trayecto del sistema olfatorio. Los diferentes tipos de células, vamos a hablar en este momento, y vemos cómo se va produciendo toda esa sinapsis. Cualquier alteración a este nivel que se produzca a nivel de los receptores y cualquier lesión del bulbo olfatorio en su trayectoria al área cerebral puede generar hiposmia. Acá vemos nosotros perfectamente el epitelio olfatorio, el tipo de células, el bulbo olfatorio, y a partir de ahí cómo se va produciendo la segunda neurona para generar y transmitir todo el sentido del olfato. Viene el aroma, transmite a nivel del epitelio olfatorio, las células receptoras, al bulbo olfatorio, y va provocando la sinapsis. Acá vemos la ubicación nosotros de la estría medial, las estrías olfatorias, la ubicación del bulbo olfatorio, acá. Vemos de vuelta aquí, y toda la sinapsis. Bueno, perfecto. Nosotros sabemos que el olfato facilita la percepción del sabor también y del olor, tiene una comunicación y facilita o impide un tipo de relacionamientos sociales, uno evita ingestión de tóxicos, alimentos en mal estado, y está relacionado con la conducta y la
reproducción del animal, en el caso del ser humano. Puede haber alteraciones cuando hay una hiposmia, hay una disminución de la capacidad olfatoria, cuando hay una anosmia, hay una incapacidad de recibir los olores, y eso pueden ser, las anosmias pueden tener muchas causas. La parosmia es la percepción incorrecta del olor, y hay alucinaciones olfatorias que también que se producen por trastornos de irritación olfatoria o trastornos de cirugías. Los tipos de mensaje transmitido por mamíferos mediante la olfacción. Uno puede hacer una evaluación de la edad, de alarma, de búsqueda de atención, de defensa, señalización de socorro, enfoque alentador, de frustración, valoración de género, de saludo, de gregarismo, evaluación de membresía de grupo, identificación con rango del hogar, valoración individual, indicación del dolor, de depredador, de presa, indicación de la etapa reproductiva, marcadores, advertencias, marcador de territorio, diferentes tipos de... El olfato sirve para medición en los animales. Entonces podemos tener hiposmia, disosmia, anosmia y fantosmias, a diferentes tipos de alteraciones. Bueno, a medida que uno va pasando la edad con el proceso de envejecimiento, es normal que ocurra una pequeña pérdida del sentido del olfato. Así como uno va perdiendo la vista y necesita cada vez más anteojos, a veces uno pierde la audición, y a medida que van pasando los años, ustedes saben, con los abuelitos a veces necesitan audífonos, también el olfato padece de un proceso de envejecimiento que es normal y es natural. Y a veces estos procesos se van acelerando cuando uno encuentra alteraciones de la osificación de la lámina cribiforme, o por ejemplo patologías asociadas como el Alzheimer y el Parkinson, que hacen que aumente. Entonces, tenemos en la etiología de la pérdida olfatoria, tenemos mecanismos conductivos y discapacidad neurosensorial. Tenemos traumatismo cráneoencefálicos, tenemos infecciones de vías respiratorias altas, como las rinitis, y tenemos las rinosinusitis crónicas. Hay algunas patologías neurodegenerativas que son idiopáticas, Alzheimer, Parkinson, y algunas iatrogénicas. Tenemos diferentes tipos de lesiones que pueden generar, como el papiloma, el hemangioma, el síndrome de Foster-Kennedy, meningioma del surco olfatorio, gliomas, patologías tumorales del surco frontal, epilepsias, productos químicos metabólicas y trastornos psiquiátricos. Una de las pérdidas más frecuentes es la pérdida olfatoria por un traumatismo cráneoencefálico. Hoy día, con los accidentes automovilísticos y con la práctica de deportes como el béisbol, por ejemplo, uno puede recibir un traumatismo y en ese traumatismo generar una laceración del proceso digamos, del proceso del trauma, generando un mecanismo de retracción para atrás por el golpe y de vuelta el regreso del cerebro. Y eso genera elongamientos y a veces laceraciones del bulbo olfatorio o del sistema de conducción del sentido del olfato. Entonces uno puede tener lesiones leves a nivel frontal, a nivel del bulbo olfatorio, un trauma directo, o puede tener fracturas severas cuando hay una falta de continuidad a este nivel, una solución de continuidad que puede, digamos, disrumpir totalmente la sinapsis. Entonces ahí también se genera un proceso de anosmia, y a veces, si la lesión es muy grave, a veces se puede recuperar algo de un 10% por lo menos. Esto a veces puede ir también asociado a los comas, los estados de comas. Acá nosotros podemos ver los diferentes tipos de traumatismo. Va un golpe y vuelve, un efecto de rebote. Entonces, puede haber fracturas de la base del cráneo, puede haber fuga de líquido cefalorraquídeo, lesión de la madre,
y fundamentalmente en los tipos de fracturas Lefort tipo 3. También en todos los procesos de infecciones de vías respiratorias altas, fundamentalmente todo lo que es virus sincicial respiratorios, virus virales estacionales, y hoy día con el tema del COVID, porque son virus neurotropos y que pueden afectar todo el epitelio, no solamente el epitelio olfatorio, sino evidentemente son virus que tienen una cierta tendencia para lesionar estructuras nerviosas. Entonces puede afectar el nervio del oído, el nervio óptico, y puede generar una pérdida de audición o una hipoacusia severa o una pérdida total, una anacusia. También puede generar una ceguera total si afecta el nervio óptico. ¿No? Evidentemente son casos que se están viendo ahora con el tema del coronavirus también. Y la pérdida, bueno, puede ser una pérdida fluctuante y a veces el tratamiento fundamentalmente se basa en corticoides a altas dosis para disminuir todo el proceso inflamatorio. Nosotros podemos ver asociadas otras asociaciones como el CHARS, y tenemos anomias congénitas, donde podemos ver la falta del bulbo olfatorio, que siempre es una patología muy rara, pero puede encontrarse. Las enfermedades neuroregenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, generan previamente un trastorno, a veces una hiposmia, a veces una cacosmia, fantosmia, como síntomas premonitores de este tipo de patologías regenerativas. Bueno, nosotros vemos también que existen diferentes tipos en la industria, patologías como el formaldehído, el mercurio, el cadmio, el zinc, que pueden generar trastornos y pérdida y alteraciones del olfato. Las iatrogénicas fundamentalmente en las resecciones craneofaciales, en las cirugías endoscópicas mínimamente invasivas, como la admirectomía, las polipectomías, la rinoseptoplastía, las patologías, las cirugías de senos maxilares, la septoplastia, puede generar una hiposmia. La cirugía del tabique, que es una cirugía muy frecuente que practicamos los otorrinos laringólogos al corregir el septum nasal o el tabique nasal. Se pueden encontrar posteriormente cuadros de hiposmia y de anosmia también. Bueno, la evaluación siempre es importante, evaluar el tipo de hiposmia y si hay una anosmia extrema, e iniciar los tratamientos correspondientes propiamente dichos, ¿verdad? Ver si eso es normalmente de una o de las dos fosas nasales. Normalmente tiene que ser de las dos fosas nasales, porque si uno tiene una lesión de un solo bulbo olfatorio de un lado, el otro está permeado, el otro está íntegro y puede seguir manteniendo el sentido del olfato, entonces uno no se da cuenta. Ver si la pérdida es gradual, si es repentina, a qué tipo de olores, eso es muy importante, si va asociado a otros tipos de trastornos, y las pruebas olfatorias que son importantes, que esto normalmente lo maneja el especialista en olfato. Puede haber pruebas psicofísicas, electrofisiológicas, se comparan, y también sirven por una cuestión legal, porque a veces por traumatismo, por lesiones laborales, exposiciones, uno sirve como método para evaluar la medición o el grado de daño que uno padece por haber estado expuesto o por haber sufrido un tipo de lesión. Hay diferentes tipos en las pruebas psicofísicas, hay diferentes tipos de olores que uno va percibiendo y diferentes frasquitos, y también tenemos algunos potenciales evocados del nervio olfatorio, que son pruebas neuroelectrofisiológicas, donde uno va midiendo. Las imágenes, como dijimos ya en una anosmia, estos son casos raros,
pero sí en patologías como esta, por ejemplo, que nosotros podemos ver a veces en un estesioneuroblastoma o en una lesión de un lado puede perder el olfato. Lo normal es que si no se lesiona el otro lado, sigue manteniendo el olfato, pero el compromiso a veces compresivo es tan grande que puede en lesiones invasivas neoproliferativas puede invadir toda la estructura de la fosa cerebral anterior. Entonces ahí aparecen trastornos como hiposmia, anosmia, parosmia, fantosmia. Y bueno, y las causas, ya dijimos, cuadros virus respiratorios, traumatismo de cráneo, la exposición a tóxicos, trastornos psiquiátricos, la identificación precoz de otros tipos de patologías regenerativas. Y esto normalmente va teniendo un proceso progresivo. Entonces uno tiene síndrome del olor de pescado, síndrome del olor al gato, síndrome del olor a... esos son cascosmia, síndrome olor a materia fecal, diferentes tipos de olores que uno va percibiendo y normalmente son olores subjetivos. Bueno, ¿qué no hay que hacer normalmente en el tratamiento? Lavados nasales para ver si no hay algún cuadro rinosinusal, corticoides, antihistamínicos, antibióticos y bueno, si el proceso lo amerita, un proceso de cirugía. También se da tratamientos con corticoides a altas dosis y se pueden hacer terapias efectivas específicas cuando hay alguna patología específica quirúrgica, por ejemplo. Bueno, y acá nosotros podemos ver un entrenamiento cuando uno tiene una pérdida del olfato, entonces al paciente se le hace oler diferentes tipos de sabores, manzana, limón, cacao, canela, café, diferentes tipos de olores para que vaya practicando y volviendo a estimular el funcionamiento de las células del olfato. Entonces, podemos tener parosmia. Bueno, y los diferentes tipos de tratamiento que son la gabapentina, la pregabalina, los antidepresivos, son tratamientos bien específicos de tratamientos bien específicos de la de cuestiones neurológicas. Y bueno, y cuando el tratamiento es fundamentalmente lesión invasiva, lesión neoproliferativa, lo que uno habitualmente hace es resecar las lesiones tumorales invasivas y tratar de proteger al máximo las fibras digamos, nerviosas para evitar el cuadro de anosmia. Bueno, insuficiencia ventilatoria nasal. Esto es muy amplio, ¿verdad? Pero lo cierto es que se define como un cuadro ocasionado para la dificultad del pasaje de aire a través de las fosas nasales. O sea, es un problema que al dificultar el pasaje del aire va a generar un problema en la hematosis final a nivel del alvéolo pulmonar. Muchas pueden ser las causas. En los lactantes, las malformaciones, las atresias de coanas, tumores, rinitis. En la infancia, la hipertrofia de adenoides es la más común. La hipertrofia de cornetes por rinosinusitis o alergia, los cuerpos extraños. En la adolescencia, los traumatismos, las fracturas de los huesos propios de la nariz, los hematomas del tabique, las desviaciones, las deformaciones del tabique, la hipertrofia de los cornetes por las rinitis alérgicas, los pólipos, los tumores benignos y malignos. O sea, que tenemos un montón de causas, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de causas virales, bacterianas, micóticas, alérgicas, por trastornos vasomotores, que son trastornos neuromoduladores, rinitis medicamentosa, rinitis atrófica, enfermedades granulomatosis de Vega, en el que son
son patologías autoinmunes. Diferentes tipos por la desviación del tabique, por el hematoma, por perforaciones, por malformaciones congénitas del tabique, alteración muscular. Tenemos también, debido a deformaciones, neoformaciones, los pólipos, los papilomas, diferentes tipos de tumores, el angiofibroma nasofaríngeo juvenil, los tumores malignos, y otras obstrucciones como hipertrofia de adenoides, cuerpo extraño, y casos postquirúrgicos también. Bueno, normalmente, ¿cómo uno descubre que uno tiene una insuficiencia ventilatoria nasal? Porque el paciente empieza a respirar mal, empieza a respirar con la boca abierta, tiene inspiraciones nasales bruscas, uno respira para adentro para meter todas las secreciones. Normalmente al respirar con la boca abierta tiene sequedad de garganta y genera normalmente ese aumento en la resistencia del pasaje de aire. Para que pase el aire, eso genera ronquidos nocturnos y lo que se llama una rinolalia abierta. Una rinolalia abierta, una rinolalia cerrada. Es decir, es como que si, no sé si ustedes me escuchan, yo me tapo la nariz ahora en las dos fosas nasales y tiene una resonancia diferente el sonido de la nariz. Bueno, y puede haber repercusiones. Al estar obstruida, cerrada la nariz, puede generar sinusitis, una faringitis en la parte posterior, una laringotraqueobronquitis, una otitis media aguda. Hablamos recién de la conexión que tiene la trompa de Eustaquio con la rinofaringe. Cualquier proceso congestivo a nivel de la fosa nasal puede generar la transmisión del proceso inflamatorio de la nariz al oído. El paladar ojival, que se deforma, el paladar se hunde, y una mala oclusión dentaria, o sea, mala deformación, mala implantación de los dientes, y los dientes van alterándose por el solo hecho de ser respirador bucal. Y una sifosis también puede provocar. O sea que ser respirador bucal, que uno respire durante la infancia, respire mal, puede generar grandes problemas estéticos y funcionales con el tiempo. Por eso es que se utilizan a veces los brackets, se utiliza todo el tratamiento de ortodoncia para resolver los problemas de mala oclusión dentaria o mala implantación de los dientes. Bueno, y esa obstrucción nasal puede ser, esa dificultad de respirar, insuficiencia ventilatoria nasal, puede ser unibilateral, si afecta una de las fosas nasales, puede ser parcial o total, puede ser brusca o progresiva, o puede ser transitoria, ya puede ser permanente. Siempre es importante hacer una anamnesis, un interrogatorio, un examen clínico de evaluación de las fosas nasales, sacar las radiografías de senos paranasales, la frontonasoplaca, la radiografía de Cowan en un niño, la rinofibrolaringoscopía, que es un estudio directo, y la rinodiabitomanometría, que es un estudio que ya habíamos visto, que es un estudio funcional. Muchas veces nosotros las causas orgánicas podemos encontrar en la pirámide nasal, en la pirámide de los huesos propios. Entonces podemos encontrar malformaciones, insuficiencias valvulares y traumatismo de la pirámide. La insuficiencia valvular normalmente uno encuentra en la válvula nasal interna, donde se producen trastornos entre la parte interior del cartílago cuadrangular y la parte superior del cartílago alar. Entonces, podemos ver causas intranasales. Las causas intranasales son problemas que estén dentro de la fosa nasal. Problemas que puedan darse dentro de la fosa nasal, como un hematoma del tabique, podemos ver desviación del tabique, luxación del tabique, sinequias, las sinequias son cicatrices internas, y los cuerpos extraños que puedan ocurrir. Bueno, las alteraciones rinofaringias. Las alteraciones rinofaringias son las que se dan en la parte posterior del cabum, en la parte posterior del cabum, a este nivel. Entonces, acá nosotros podemos tener una hipertrofia de adenoides, el crecimiento de las adenoides,
Las adenoides crecen a partir del año de vida. A partir de los 6 meses de vida van creciendo hasta los 11, 12 años. Después se va desapareciendo. Tal es así que un joven de 25 o 26 años ya no tiene adenoides, pero empieza a aparecer cuando disminuyen los anticuerpos maternos que uno fue recibiendo durante la vida intraútero, y después después del nacimiento, uno empieza a generar sus propios anticuerpos, y al generar sus propios anticuerpos va disminuyendo toda la inmunoglobulina A secretora que producen las adenoides. O una atresia de Coanas, que es la imperforación total de la parte posterior de la nariz. Las malformaciones pueden ser de la pirámide nasal, puede ser una riña. Estas son patologías muy, muy, muy raras, donde uno no posee orificio narinario. Puede haber alteraciones de la pirámide nasal, como malformaciones, insuficiencia alar, traumatismo de la pirámide. Podemos ver la hipertrofia de adenoides, que ya estuvimos viendo, que puede ser grado 1, grado 2, grado 3. La válvula interna, nosotros podemos evaluarla a través del grado que existe de fusión y angular de medición entre la parte interna, la inferior del cartílago alar superior y del cartílago alar inferior. Es una válvula dinámica y totalmente fisiológica que ya le habíamos explicado. Se ubica a este nivel, la válvula nasal interna, entre la parte superior del cartílago alar y la parte inferior y eso normalmente tiene que tener un ángulo de 15 milímetros, perdón. Bueno, lesiones como un meningocele, tumores que vienen de la fosa nasal, asimetrías y tumores que vienen de la fosa cerebral. Siempre es importante la tomografía computada para evaluar, y las resonancias magnéticas, para evaluar diferentes tipos de lesiones que puedan protuir hacia la fosa nasal, asimetrías nasales que deben ser evaluadas. Diferentes tipos de patologías que ya hemos hablado también de las malformaciones. Para eso tenemos la tomografía para evaluar toda la parte de adentro, y normalmente estas patologías pueden tener alguna corrección quirúrgica. Todas estas, es importante la evaluación en los recién nacidos y ver si los recién nacidos y estas patologías a veces se relacionan con el síndrome de Charge, que son síndromes óticos, oculares, renales, que puede haber algún tipo de asociación con otras malformaciones del recién nacido. El meningoencefalocele, acá nosotros podemos ver cómo la lesión tumoral invade la fosa nasal. Es una masa que invade la fosa nasal. Acá nosotros podemos ver los diferentes tipos de herniaciones de la región craneal, cómo se forma el meningocele a partir de una proyección de la aracnoides. El meningoencefalocele, fíjense, y el meningohidroencefalocele. Son todas proyecciones y alteraciones de cierres que son por resabios embriológicos en muchos casos, que se van protuyendo el tejido hacia la fosa nasal. Acá podemos ver la hipoplasia de huesos propios. También es una patología, no son patologías comunes, pero pueden estar. Acá vemos la hipoplasia, o sea, la falta prácticamente una plasia de los huesos propios de la nariz. Y bueno, y acá nosotros podemos hablar del traumatismo nasal, que también genera insuficiencia ventilatoria nasal. El traumatismo nasal es muy frecuente hoy día por la práctica de deporte, por los accidentes automovilísticos, y normalmente la nariz está relacionada con todo el macizo cráneo facial.
O sea, los huesos propios de la nariz se relacionan con la rama ascendente y montante del maxilar superior, con el zigoma, con el malar, toda la parte del maxilar superior, el maxilar inferior, todo el hueso frontal, todo el hueso temporal, que debe ser evaluado en su totalidad, no solamente los huesos propios. Entonces nosotros podemos ver luxaciones cuando se lateraliza el tabique nasal, o podemos ver fracturas de todo el tabique nasal cuando hay un traumatismo. Esos traumatismos se pueden ver en diferentes planos, en diferentes tipos de planos, y bueno, y la fractura puede ser de nariz, puede ser unilateral, puede ser bilateral, unilateral en este caso cuando agarra una parte nada más de la rama ascendente del maxilar superior, o cuando de los huesos propios. Acá ven una fractura bilateral hasta del tabique nasal, y vemos los diferentes tipos de impacto, hundimiento, lateralizaciones o una fractura conminuta donde se produce una polifractura. La tomografía computada siempre sirve para medir y evaluar los diferentes tipos de fracturas. Fíjense acá cómo tenemos una fractura de los huesos propios de la nariz, y acá de la parte del techo etmoidal. Acá vemos toda una laceración completa del macizo craneofacial. Acá vemos también una fractura de los huesos propios y la rama ascendente, con una afectación, y fue un neumoórbita. Las tomografías computadas sirven para reconstruir y para evaluar el piso de la fosa nasal, el piso de la órbita ocular, perdón. Fíjense cómo hubo un hundimiento del piso de la órbita. Acá, al haber un hundimiento del piso de la órbita, puede haber un atrapamiento del músculo recto interno y eso generar estrabismos. Son todas lesiones que se deben evaluar. Diferentes tipos de fracturas importantes. Toda la reconstrucción que se puede hacer a través de no solamente una fractura de huesos propios, sino que vemos una fractura de la parte lateral del maxilar y de la pared de la fosa pterigomaxilar. Fíjense cómo hay una fractura a este nivel, donde puede haber una fractura del malar, de la arcada cigomática, una disrupción del maxilar superior, del piso de la órbita, de los huesos de la nariz, y una disrupción del macizo craneofacial, que es una lesión de fractura tipo 3. Acá vemos laceraciones, fracturas del piso de la órbita, y que se asocian a veces a la fosa cerebral media. Existen diferentes tipos de fracturas laterales que pueden incluir todo el arco cigomático, el maxilar superior, toda la órbita ocular, y son lesiones que uno debe evaluar para evitar después secuelas que se generen estrabismos y cuestiones simétricas inclusive. Las órbitas deben ser muy bien evaluadas siempre por los oftalmólogos cuando hay disminución de la agudeza visual, cuando hay un enoftalmo, cuando hay un exoftalmo, cuando hay alteración de la movilidad, cuando hay una división doble, o cuando hay una diplopía. Acá vemos fracturas orbitarias importantes, con por ejemplo una pelota de tenis, una pelota de béisbol, los accidentes automovilísticos. Entonces, uno puede haber todo un hundimiento de la órbita ocular, y es importante, cuanto más rápido se puedan resolver los casos, mejor. Acá vimos las fracturas laterales, y en muchos casos necesitan, como todo tipo de fractura, puede generar mini placas, tornillos. Las fracturas de Lefort 2, Lefort 3, fíjense la disrupción craneofacial que puede haber, una fractura importante. Son todas diferentes tipos de fracturas que uno evalúa las cigomáticas. Entonces uno debe palpar y debe mover el maxilar inferior, tratar el sangrado de nariz, que es algo que siempre está. Y bueno, y puede haber aire, puede entrar dentro del cerebro como un neumoencéfalo, puede salir líquido
del cerebro para la fosa nasal a través de una fístula de líquido cefalorraquídeo, no solamente a nivel de la fosa nasal, sino que esa fístula de líquido cefalorraquídeo puede salir a través de los oídos. Eso ya significa de que hay una fractura de la base del cráneo. Entonces siempre es importante el abordaje y la evaluación de todo tipo de fracturas cigomáticas, maxilares, oculares, y como para después considerar todas las alteraciones. Acá vemos un tipo de fractura del maxilar superior solamente. Acá vemos una fractura que es el maxilar superior y la parte interna de la órbita. Huesos propios, el maxilar superior, y una LEFOR 3, que es una disyunción craneofacial, que ya incluye la parte del malar, la órbita, toda la parte de los huesos propios, y eso se llama LEFOR 3, disyunción craneofacial. Los diferentes tipos de reconstrucciones que se pueden hacer para evaluar los diferentes tipos de fracturas. Fíjense la imagen que nos da en un politraumatismo severo la tomografía computarizada. Las complicaciones pueden haber hemorragias cerebrales, infecciones, malposición de los fragmentos, de los músculos, de los nervios, ¿verdad? Puede haber después una mala oclusión de los dientes, necrosis y alteraciones dentarias, de la articulación temporomandibular, diplopía, fístulas de líquido cefalorraquídeo, y puede haber un montón de complicaciones. Siempre es importante evaluar bien el maxilar inferior, el maxilar superior, usar guantes, palpar, ver el cierre mandibular, ver la sensibilidad, ver el estado dentario, y la palpación siempre debe ser bimanual en busca de asimetrías y de que uno sospecha hundimientos o crepitaciones o enfisemas. Entonces uno evalúa de forma bimanual tanto el maxilar superior, el maxilar inferior, la estructura de los huesos propios de la nariz, para ver si qué tipo de tomografía también va a pedir. Cuando hay una fractura, en algunos casos cuando hay una fractura, uno puede hacer una reducción de la fractura de manera en consultorio, a veces utilizando simplemente anestesias locales, ¿verdad? Infiltrativas del infraorbitario y de la parte etmoidal. Uno puede utilizar unas pinzas de Waldmans, pinza de Ash, elevador de Bolz, diferentes tipos de pinzas para hacer una reducción de esa fractura con anestesia local. Y uno va reponiendo con las pinzas, y va reposicionando toda la estructura de los huesos. Acá nosotros podemos ver si hay una fractura conminuta. Entonces lo que uno tiene que hacer es desde adentro elevar todas las fracturas, permeabilizar, reponer en su lugar todo, y después, como toda fractura, se debe reducir esa fractura, reposicionar, colocar y después inmovilizar. Acá vemos con una pinza de Ash cómo se hace, se mete entre los dos, entre el tabique nasal, y se va haciendo una reconstrucción de todas las estructuras afectadas, ¿verdad? En algunos casos, después de eso siempre requiere yeso y una inmovilización por 7 días hasta que se vaya soldando toda la estructura ósea. En algunos casos requiere una reducción abierta. Esa reducción abierta requiere el abordaje del tabique nasal, y ese abordaje del tabique nasal requiere anestesia general, intubación también. Y la fractura abierta siempre puede ser mucho más agresiva a partir de un traumatismo mucho más grave, donde uno puede tener acceso al seno frontal, uno puede tener exposición a todo el seno frontal, toda la pirámide nasal, la órbita ocular. Son tratamientos que requieren mucho más, una evaluación mucho más profunda. Y siempre es importante considerar todo el macizo craneofacial. Lo ideal es siempre dejar todo en línea
simétrica. Tratar de evaluar el arco cigomático. El abordaje a veces se puede hacer con pequeñas incisiones cuando uno ve una fractura del malar, por ejemplo. Se puede hacer un abordaje intraoral o se puede hacer a través de la fosa pterigomaxilar infratemporal. Diferentes tipos de accesos, tanto por arriba, por abajo, de la arcada cigomática. Acá vemos la tomografía computada, vemos los tipos de fracturas. Fíjense, acá tenemos una lateralización, el que le pegó fue de izquierda, era un zurdo, le generó toda una rinocifoescoliosis. Fíjese, esto hay que resolverlo, porque si no genera una obstrucción, una insuficiencia ventilatoria nasal y una alteración simétrica. La tomografía computada es fundamental para evaluar el estado. Los traumatismos, normalmente uno tiene que contener la hemorragia, a veces con procesos de sutura o de colocación de vasoconstrictores. Es muy importante resolver el tema de la hemorragia y resolver el tema de la fractura en segundo lugar, para evitar deformaciones, alteraciones posteriores. Y normalmente se debe resolver la epistaxis y el hematoma. El hematoma del tabique nasal es muy importante evitar. ¿Por qué? Porque si no después puede generar una lesión de los cartílagos, y el cartílago ustedes saben que se nutre por imbibición, a partir de las dos mucosas del mucopericondrio. Si no le llega sangre porque se formó un hematoma entre el cartílago y el mucopericondrio, entonces no va a llegar la irrigación y eso va a generar un problema de necrosis. Entonces siempre ante un hematoma es conveniente drenar dentro de las primeras 24, 48, 72 horas máximo, dar un pequeño taponamiento nasal para que la mucosa y el mucopericondrio nasal se una al cartílago y generar antibiótico terapia. Bueno, y entonces eso es lo que uno debe considerar siempre ante evitar el hematoma en un traumatismo del tabique nasal. Siempre el taponamiento es importante, se utiliza más o menos 3 días, y cuando es una fractura de los huesos propios, colocar férulas que disminuyen el edema y aumentan el proceso de cicatrización, aceleran el proceso de cicatrización. El tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, se puede dar aproximadamente durante 3-4 días, y la férula siempre se retira a los 7 días. La hipertrofia de adenoides, como habíamos visto, esta luz puede disminuir. Acá nosotros podemos ver en una imagen lateral, en la tomografía vemos cómo acá crece un grado 1, un grado 2. Fíjense, a este nivel en la tomografía vemos la hipertrofia de adenoides, el agrandamiento que se ve a nivel de la rinofaringe. Acá vemos una hipertrofia mucho mayor que obstruye prácticamente toda la fosa nasal. Y en una visión endoscópica, al entrar, vemos que toda la rinofaringe está cubierta con un tejido. Acá vemos una hipertrofia muy severa, donde prácticamente no pasa el aire, y esto tiene indicación de resección. ¿Por qué? Porque los respiradores bucales, ya dijimos, el hecho de tener una insuficiencia ventilatoria nasal genera respiración bucal, genera mala implantación dentaria, mala oclusión dentaria, un retrognatismo, genera infecciones de los senos paranasales, sinusitis, genera otitis, genera faringitis a repetición, laringotraqueobronquitis, toda una serie de alteraciones, aparte de la deformación del paladar superior en un paladar ojival. Entonces, bueno, y existen diferentes tipos de sintomatología de 0 a 2 años, suele haber respiración ruidosa, sibilantes, ronquidos nasales, respiración bucal, rinorrea frecuente.
déficit en el aumento del peso, de 2 a 4 años, los labios separados, el babeo, el paladar ojival, una mala mordida, una mordida cruzada, un rostro somnoliento, alteraciones del retraso de crecimiento, obesidad o aumento de peso reducido. Entre los 4 y 6 años ya puede haber un significativo cambio estético del rostro. Hay un rostro alargado e inexpresivo, cambios posturales, puede haber irritabilidad nocturna, puede haber otro tipo de trastornos también. Y a partir de los 7 años también trastornos del lenguaje, trastornos de sequedad de boca, de hiperplasia, de paladar, siempre halitosis, sequedad de labios, puede haber también mayor aumento del paladar ojival, y todo eso genera un trastorno dentro de dentro del desarrollo del macizo craneofacial. Acá vemos una hipertrofia de adenoides severa, una obstrucción total, la resección del adenoides a través de una cirugía. Ahí vemos la apertura total. Acá vemos una adenoides muy grande. La atresia de Coanas. La atresia de Coanas, nosotros sabemos que tenemos un borde narinario anterior y el posterior. Cuando el borde posterior está cerrado, es una malformación que se llama atresia de Coanas. Es una malformación que requiere, cuando es bilateral, la atresia es una emergencia neonatal y necesita cirugía rápida, porque si no se genera una asfixia y una muerte posterior. Acá vemos de un solo lado cómo se produce. Eso puede ser una atresia mucosa, puede ser una atresia con huesos. Fíjense a este nivel cómo existe todo un cierre en la parte posterior, que es esto. En la parte precoanal existe un cierre, entonces no pasa el aire. De una fosa sí, de la otra no. Y a veces estos chicos pueden crecer toda la vida y ni darse cuenta, o hacen un diagnóstico en la adolescencia o en la adultez. Fíjese, una bilateral, de este lado mayor, de este lado es menor, pero existe una obstrucción bilateral. Acá vemos una obstrucción mucosa bilateral, no es ósea, puede ser mucosa o puede ser ósea. Acá vemos una obstrucción, una placa calcárea ósea, y acá vemos la permeabilidad del otro lado. Acá vemos las dos obstrucciones. Bueno, normalmente esto requiere un tratamiento quirúrgico de permeabilización. Hoy día con las cirugías endoscópicas uno va, ingresa, genera una apertura y una mayor apertura amplia, grande. Las técnicas son diferentes. La cirugía endoscópica normalmente hoy día se resuelve ya en el recién nacido. La atresia de Coanas puede haber, su frecuencia es uno cada 8.000 nacidos vivos. 2/3 suele ser unilateral. A veces se asocia con el CHARS, con coloboma, con alteraciones cardíacas, con retraso del crecimiento, problemas en las gónadas y problemas en los oídos. La atresia de Coanas, su tratamiento siempre es quirúrgico. Cuando es bilateral es una emergencia. Normalmente uno le puede poner el chupete de McGovern, que es un chupete anatómico que tiene una perforación y donde uno puede, a través de la tetilla, generar una conexión de aire ambiental a la vía aérea. Y normalmente las cirugías son cirugías endoscópicas que se resuelven de manera rápida. El mecanismo es romper la placa esta y generar una permeabilización entre la fosa nasal y la rinofaringe. Acá nosotros vemos cómo uno va rompiendo esa placa y después uno va comiendo la parte posterior de la lámina perpendicular del etmoides y del vómer. Entonces uno genera una permeabilización de la nariz. A veces algunas técnicas que ya no se utilizan son técnicas que se utilizaban antes a través del paladar. Entonces acá nosotros vemos una simple radiografía que ya no se usa más prácticamente hoy día. Hoy lo que se hace es usar una tomografía computada.
Y esta es una imagen posterior donde uno coloca un tutor en el postoperatorio para que no se queden sinequias o cicatrices a posteriori. Acá vemos también una obstrucción de los dos lados. Acá vemos una placa calcárea bien específica. Esto hay que hacer un poquitito más de esfuerzo. Acá vemos otra mixta, porque es placa calcárea y mucosa. Y acá vemos en el fondo y donde uno tiene que entrar, entre el tabique nasal y la rinofaringe, el abordaje. Y se hace la ampliación como para tener la apertura siguiente. Bueno, los diferentes tipos de tumores que generan asimetrías también pueden generar obstrucción nasal, insuficiencia ventilatoria nasal, tumores que son fundamentalmente en la adolescencia y que son sangrantes, uno puede pensar en un angiofibroma, tumores que son diagnosticados y que generan, a través de la tomografía, uno puede evaluar el compromiso del proceso tumoral, la alteración, y ya hablamos de las diferencias del tabique nasal, que genera obstrucción, un desvío del tabique nasal, un desvío anterior del tabique nasal, fíjense, un desvío de vuelta, este es el tabique con los espolones como genera. Bueno, diferentes tipos de desvío que generan obstrucción y que generan fundamentalmente dolor, cefaleas, la hipertrofia de los cornetes, que ya estuvimos hablando, la insuficiencia alar, que es el hematoma del tabique. La insuficiencia alar es la fuerza de esto y al inspirar se retrae y cierra la fosa nasal. El hematoma del tabique, que siempre es conveniente drenarlo, taponarlo. Esta es una secuela de una falta de drenaje del hematoma que genera una perforación amplia. Este es un rinofima que a veces genera lesiones de la piel, la hipertrofia de los cornetes, la rinitis alérgica, agrandamiento de los cornetes, que ya estuvimos hablando, que generan una obstrucción de la nariz. Acá vemos diferentes tipos de pólipos, la fístula oroantral, que puede ser entre el piso de la fosa nasal, entre el piso del seno maxilar y la raíz de un diente, y generar diferentes tipos de fístulas. La rinolitiasis, que es un cuerpo extraño, que quedó durante mucho tiempo. La extracción de la rinitis alérgica, también, que genera hipertrofia de los cornetes, genera obstrucción nasal, diferentes tipos de las sinequias turbinoceptales, las cicatrices internas, esto es otra rinitis alérgica, los pólipos que se producen a través de la rinitis alérgica, esto vamos a ir hablando. Y la epistaxis, que la epistaxis también puede estar asociada a patologías tumorales que generen obstrucción nasal. Por acá. Sí. Bueno, perfecto. Como último vamos a hablar de los cuerpos extraños, que ya estábamos viendo algunas cosas. Hay diferentes tipos de cuerpos extraños que uno puede introducir en las fosas nasales. Es un motivo de consulta muy frecuente. Puede haber diferentes tipos de estructuras como las miasis, y puede haber gomas, espumas, botón, baterías,
y los iatrogénicos, gasas, algodones que pueden quedar también dentro de la fosa nasal. Lo que ocurre habitualmente es que ocurre una rinorrea unilateral fétida, purulenta, de instalación brusca que se produce en la fosa nasal. O sea, una criatura que tiene una obstrucción unilateral aguda con fetidez y de pocos días de instalación es un cuerpo extraño hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, cuando uno a veces no ve el cuerpo extraño, tiene que entrar a hacer una fibroscopía y ver por qué sale esta rinorrea unilateral, fétida y de instalación brusca. Uno normalmente, nosotros los otorrinos evaluamos con pinzas, vemos, localizamos y de acuerdo a eso, ahí en este caso, por ejemplo, vemos una goma metida dentro de la fosa nasal. Entonces, lo que uno tiene que hacer es retirar ese cuerpo extraño, porque la permanencia de eso va a generar sinusitis, infección y cuadros de epistaxis. Entonces es muy importante la ubicación. Acá vemos botones, fragmentos de juguetes, monedas, podemos ver diferentes tipos de sustancias metálicas, de goma, que los chicos se meten cualquier cosa dentro de la fosa nasal en cualquier momento. Y lo más importante son estas pilas botón que deben ser retiradas de manera rápida, porque estas pilas son tóxicas y tienen sustancias cancerígenas que pueden afectar después. La radiografía, una radiografía de perfil de cráneo, uno puede ver la pila botón, la ubicación y confirmar el diagnóstico. Uno puede ver diferentes tipos de lesiones de cuerpos extraños. Este es una hebilla. Acá nosotros podemos ver también, fíjese, una pila botón. Fíjese, en una fosa nasal. Acá vemos también una moneda en una fosa nasal. Acá vemos una pila botón de vuelta en una vista de perfil y de frente, que esto confirma el diagnóstico. Acá vemos también a través de una radiografía el cuerpo extraño, diferentes tipos de cuerpos extraños, que con una radiografía bueno, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Cuando hay un cuerpo extraño, lo que uno sospecha cuando hay una rinorrea unilateral, una rinorrea fétida y de instalación brusca. Uno tiene que extraer ese cuerpo extraño. Muy importante, y limpiar a posteriori esas fosas nasales. Cuando hubo pila botón, siempre es importante limpiar con mucho suero fisiológico y colocar pomadas con antibióticos y corticoides y en algunos casos antibióticos. Esta es la posición correcta que normalmente, si uno tiene acceso, esta es la posición que uno debe mantener. Una criatura sentada, mirando de frente y la extracción. Nunca acostada. ¿Por qué? Porque si se acuestan, se puede broncoaspirar y ese cuerpo extraño puede ir a la vía aérea, puede ir a la tráquea y a los bronquios y generar un problema agudo grave. Son los diferentes tipos de cuerpos extraños y siempre es importante hacer una toilette. También tenemos parásitos, diferentes tipos de estos parásitos a veces se pueden sacar con la pinza, bajo visión directa a través de un microscopio, bajo un endoscopio, y siempre el diagnóstico diferencial se puede hacer con una atresia de Coanas, con un osteoma, con una sinusitis, con pólipos o con una neoplasia maligna. Eso es muy importante, hacer el diagnóstico diferencial. La rinolitiasis a veces esos cuerpos extraños permanecen un poquito más de tiempo y eso tiene un proceso que se genera un proceso de petrificación y eso es lo que se puede observar dentro de la fosa nasal, una cosa dura y bueno, todo eso debe ser extraído. En algunos casos requieren anestesia general. Acá vemos las miasis, una mosca que posó en una fosa nasal y que dejó su larva y esto a veces puede crecer. En este caso, nosotros usamos la ivermectina.
acá, ivermectina, como una única dosis, es un antiparasitario de hace muchos años que se viene utilizando y es ideal para estos casos. Perfecto, no sé si tiene alguna pregunta, algo.